La piedad de matarla. 1. El tren lo había dejado en la estación y Antonio alcanzó penosamente el andén. Las heridas mal cerradas le producían un dolor insoportable. La del pecho le goteaba sangre y en las apretaduras del tren había creído morir antes de llegar al pueblo, sin ver a sus padres ni a su hermana Hermelina. Cuando por fin, después de 2 años de una lucha de fieras con los tagalos en Mindanao, volvía con la tristeza de la derrota, su anémico cuerpo mermado por la rudeza de aquel clima y por las hambres pasadas, herido por una bala que le atravesó un pulmón y con las 3 o 4 cuchilladas con las que quisieron rematarlo sus enemigos, cuando cayó sobre el fango de una marisma junto a un pobre cornetilla, con el cráneo volado por un casco de metralla. Antonio recordaba vagamente aquel trágico episodio como una pesadilla. De pronto, los que le habían herido emprendieron una carrera loca a través de los manglares. Llegaban los suyos, el resto de un regimiento que acudía en auxilio de la guerrilla exploradora, y los tagalos en dispersión abandonaron a sus víctimas. A lo menos le enterrarían como un cristiano, pensó resignado, y se quedó con los ojos abiertos, pero sin ver, desmayado por la hemorragia. Cuando recobró los sentidos al cabo de no sabía qué tiempo, se encontró en el hospital, en la segunda cama de una ringlera de 30. Junto a él agonizaba un muchacho, casi un niño. Él ahora le reconocía. Era el gorrión, el más pequeño de los tambores, y de una de las camas frente a la suya vio que 2 enfermeras sacaban penosamente un bulto arrebujado en una sábana. Poco antes había escuchado un breve diálogo que le dio sensación de angustia. Tiene interesados órganos importantes. La bala no se le ha podido sustraer y sobrevendrá la tuberculosis, había dicho el médico. ¿Para él, acaso, esta lúgubre profecía? Sí, sin duda su herida mayor estaba en el pecho, pero el optimismo de su juventud, ansiosa de vivir, triunfó de la amargura del vaticinio. No, a otro se refería sin duda el doctor cuando habló de la muerte. Había tantos heridos en aquella sala, y luego ir a decir eso al pie de su cama, y para él, bah, apreciaciones ridículas. Él viviría y le darían una cruz y volvería a la vieja ciudad en que nació, y allí, en su barrio donde le conocían, qué de emociones. Todos, todos querrían oír de sus labios el relato de los combates en que tomó parte y el de aquella emboscada en que fue herido. Y él con su cruz en el pecho, con su distintivo de valiente, tendría el aprecio de los viejos, la admiración de los muchos como él y la preferencia de las mozas, y tendría el amor, el orgullo de sus padres, un noble orgullo que les haría sentir escalofríos cuando al pasar junto a la gente oyeran decir en comentarios de admiración: mira, estos son los padres del héroe. Sí, bien valía la gloria tan cercana al dolor de aquel sangriento calvario. Y Antonio daba por bueno los 2 años de penalidades, de marchas extenuantes, de hambres aniquiladoras, su anemia y su herida que todos calificamos de mortal. Ah, el momento de abrazar a sus padres, de levantar a Remedios, y cuando ellos le preguntasen: ¿y una cruz, hijo? Él les diría: es un beso de gloria aquí sobre la herida, de mi otra madre, de la vuestra también, de la patria. Y miradla si la estimo, que lo gané pensando en uno tuyo, madre. Pero la curación era muy lenta. La herida del pecho no cicatrizaba nunca. La fiebre, una fiebre de transpiración pegajosa, le iba consumiendo las carnes, las pocas fuerzas que le restaban, y a ratos una tos muy fuerte le parecía que le ahondaba la herida. Pasó 3 meses en el hospital porque no estaba en condiciones de resistir la interminable travesía de Filipinas a España.
El ejército, después de la derrota de la escuadra, intentaba la penosa repatriación y ya no se pudo esperar más. El herido fue liberado a bordo de una camilla. Pobre, le tiran al mar, oyó decir con una tranquilidad compasiva a un grupo que contemplaba el trágico desfile, y ya no dudó que se trataba de él. El mar sería su tumba. Una noche, tal vez a mitad del camino, mientras los otros pasajeros se entregaron al sueño, 4 marineros arrojaron por la borda un bulto siniestro tras un breve rezo del capellán del buque, y allá, en la pobre casucha en la que sus padres le aguardarían en vano, la noticia temible causaría más horror que si en el campo de batalla le hubieran rematado los tagalos cuando cayó herido en la emboscada. Pobrecito, le cebarán al mar, mascullaba con angustia, y el sabor viscoso y helado de la fiebre le daba la sensación fría de las aguas, en habría de quedar engullido su cuerpo, y él quería vivir, vivir hasta besar a sus padres en la frente y a su hermana Remedios, la pobre niña que ya estaría tan crecida hecha una mujer. Ella lo recordaba como en el día que se despidió de los suyos para la guerra. Remedios tenía entonces 15 años y era bonita, tan bonita, que él, para contemplarla en la estación, andando con sus padres a despedirle, no se le ocurrió otra cosa que decirla: «Ea, no llores que te vas a poner fea». Ella le envolvió en una mirada estuporosa de muy tristes y grandes ojos negros y siguió llorando. El padre se la tuvo que llevar del grupo para que no quitara valor al soldado. Al principio recibió algunas cartas de Remedios. Ella escribía por los 3 porque los padres viejos no sabían, pero cuando sucedió la lucha y empezó a movilizarse su regimiento, sin parar 2 días en su puesto, 6 meses hacía de esto no recibió una carta más de su hermana. Pero era, sin duda, por eso, porque no paraban en ninguna parte, porque andaban de isla en isla en aquel archipiélago infinito, porque a los viejos ni a la niña, ¿qué habría de sucederles? Claro que él, con el ajetreo de aquella vida, iba tirando aún camino de su casa. ¿Cómo era posible que los viejos ni la niña, tan sanos, tan fuertes, bah, desechó esos temores? La cosa tenía explicación. ¿Quién encuentra un soldado en un laberinto de 300 islas? Y si no pudieran llegar hasta ellos los víveres y las municiones, ¿cómo habría de llegar una carta en un sobre mal escrito desde el interior de España a la marisma filipina? Antonio evocaba todo esto en la soledad de la estación para reanimar aquel espíritu abatido por no sabía qué presentimientos. El andén estaba solitario, casi oscuro. En la penumbra el extraño lanchón, los faroles colgantes de techo en techo. Qué distintos aquella soledad, aquel abandono en la noche del regreso sin triunfo, derrotado y enfermo, a la despedida ruidosa, a los vivas, a las aclamaciones, a los abrazos que le dieran al partir. Bueno que faltaran las autoridades y las músicas y las muchedumbres y las vamos, pero ellos, ¿por qué faltaban ellos? ¿Por qué no estaban allí sus padres? ¿Por qué no estaba Remedios? Desde Cádiz les había puesto un telegrama. ¿No lo habrían recibido a tiempo? ¿Se habrían marchado de casa? ¿Él mismo no se habría equivocado en la dirección? ¿Estarían enfermos los viejecitos, los 2, y también Remedios? No, Remedios no. Estaría cuidándolos y por eso no estaba allí, esperándolo, llorando, llorando, pero de alegría de verle así llegar hecho un espectro, como si solo fuese a buscar el beso de sus mayores y el barro de su tierra para dormir el sueño de los muertos. Antonio alargó en una larga y sombría mirada la penumbra del andén. Nadie en aquella soledad. Sin embargo,
A su amargura de decepcionado se mostraba una emoción íntima, como una alegría que le tendió algunas fuerzas. Oyó pasos. Ah, ellos sin duda, ellos que venían, y el pobre enfermo se llevó la mano al pecho herido para contener los latidos de su corazón. En una de las puertas aparecieron 3 o 4 chiquillos y 2 hombres. Eran los mandaderos a la busca de maletas, de baúles que llevar. Pocos los cargadores, pero menos aún los pasajeros. En las ciudades del tránsito se habían ido quedando casi todos y otros seguían camino. Allí solo se bajaban 2 caballeros y una señora. Sobre el grupo que formaban los 3 se lanzaron ávidamente los chiquillos y llegaron detrás de los hombres, empujándolos. A él ni le hicieron caso ni le miraron siquiera. Su equipaje lo llevaba consigo, un lío con algunas prendas que le dieron al desembarcar las señoras de la Cruz Roja. Durante el viaje fue tirando al mar después de sucia la poca ropa que llevaba, porque él con sus heridas, con su fiebre y con su tos, no la podía lavar como los demás soldados y los tripulantes de proa. Con un bastillo en sus manos empezó a caminar, siguiendo en busca de la salida. Inició una apostura militar al sentir el deslumbramiento de la luz de un farol en la cruz metálica que ennoblecía su pecho, pero al erguirse sintió un agudo dolor de cosas que se le desgarraban dentro. Saltó tambaleándose, vacilante después, cuando hubiera querido rodar junto a sus padres antes de que se le acabaran las fuerzas para darles el abrazo, el enorme, el angustioso abrazo que ellos pudieran haberle llevado a la estación. Salió. El aire de la noche le trajo en su frescura el perfume de las madreselvas que prendían su cortina opulenta del muro de un viejo palacio. El pobre repatriado aspiró con aire de angustia aquel aire y aquel perfume. Ante su vista se extendía la recta alameda orillada de álamos y con 2 filas de edificios ostentosos. Aquel era el paseo favorito de la población. Allí tocaba la música de un regimiento los domingos por la noche y allí jugó al marro con los chicos de su tiempo, cuando en las tardes caminaba al declinar el sol y la gente dejaba desierto el paseo. Qué recuerdos tan lejanos y sin embargo, qué claros, qué preciosos en la imaginación, qué exactos. Allí, allí pasaba él cuando se paseaba con su niñera todas las tardes, aquella niña rubia que se acercó a Remedios, que estaba con él para decirle, ven que mi mamá quiere verte. La niña le dio la mano a Remedios y él se fue detrás, a ver a la niña rubia tan fina, tan frágil, tan blanca que parecía de porcelana, más linda que una muñeca, porque a las muñecas las hacen siempre muy gordas. Cuando llegaron poco más allá la fila de sillas de alquiler, Antonio se quitó inmediatamente la gorra. La dama a la que se habían acercado las niñas parecía una duquesa, alta, elegantísima, bella. El sol incendiaba los brillantes de sus sortijas, de sus pendientes, de un regio prendedor, y tenía unos grandísimos ojos verdes muy claros, muy luminosos, profundos y cambiantes como 2 ópalos. La dama atrajo con entusiasmo a Remedios y la besó en la boca con rabia, casi la mordió. Con el susto se le pusieron a la niña los ojos más grandes y más pálida la cara. ¡Qué linda! Exclamó, y la comparaba con la rubia, y a esta también la besó exagerada, y por fin, ¿tienes padres? ¿Por cuánto te dejaban venir conmigo? ¿Quieres? Le dijo. Antonio vio la angustia, el terror. No supo qué miedos vio reflejados en los ojos de Remedios y se acercó al grupo bellísimo. La niña le dirigió una mano con terror y él brutalmente la arrancó de la falda de la dama. No sabía por qué, pero lo mismo hizo una tarde que un borracho la quiso besar y otro día que unos gitanos empezaron a darle golosinas. Diablo de chiquilla,
Todo el mundo tenía que ver con ella, y la verdad, no porque fuera su hermana, pero era preciosa. 2. Estos recuerdos de la niñez le comunicaban una dulce melancolía. Esta alameda tan sola, tan triste, tan señorial, con unas hileras de álamos, con una fuente de mármol, con sus bancos de piedra y algunas estatuas. La parada ahora más pequeña, pero más bella. Sin darse cuenta estaba llorando. Qué pocas veces la volvería a ver. Quizás pensaba la última, porque se sentía desfallecer, se sentía morir. Buscó refugio en un banco. Estaban solos. La piedra tentaba con su frío, y el soldado pensó que sería la batalla en gran trecho llegar a su casa. Había hecho mal en no quedarse en el hospital a donde le querían enviar en Cádiz unos días, hasta reponerse del agotamiento del viaje. Pero, ¿y si no lo dejaban salir después? ¿Y si se moría allí, como tantos otros, como tantos que vio él sin que sus padres tuvieran el triste consuelo de bendecirle, ni el de darle el último beso? Le tenía horror al hospital. Allí se sufre un tormento superior a la humana resistencia. Aquello de las filas de camas era absurdo. El dolor se contagiaba, se propagaba, se diluía en la atmósfera cargada de olores miserables, y él, que tenía una gran sensibilidad, sentía sus dolores y los ajenos de aquel gran desastre de organización en calma, en aquel gran festín de la muerte, de aquel gran concierto de ayes, de quejidos, de lamentos, de frases intermitentes, febriles, delirios, de blasfemias. A bordo, replicó a todo pulmón. Al principio pasaba los días y las noches encubierta en una silla de extensión. Después las noches comenzaron a ser muy frías y se tuvo que refugiar en la bodega habilitada de dormitorio. Un horror, un suplicio del que no buscaba compararle los días de sol y de aire, días de cielo azul y mar tranquila. Los aires de la patria le harán mucho bien a usted, le había dicho compasivo el médico del buque, y él notaba por momentos un gran decaimiento de fuerzas y un gran desmayo de sus piernas, de su voluntad, hasta de su deseo de volver a sus lares. ¿Cuántas noches en el confinamiento de la bodega pensó en la frase oída en la camilla de inválido: pobrecito, a ese lo echan al mar? Y a veces se estremecía de miedo, y a veces pensaba en el gran reposo, en el gran descanso de la muerte. No lo echaron al mar por la borda en el trágico silencio de una noche, pero sobre él pesaba la predicción fatídica. Ahora la evocaba de nuevo, ahora la temía con mayor pavura, y era más desoladora su tristeza en aquel mar de la indiferencia de todos, abandonado en el banco de piedra de aquella alameda lúgubre en la noche, como una calle de cipreses de un cementerio monumental. Oh, no, no, allí no moriría. Se sobrepuso, echó a andar vacilante, pesadamente, y quiso entrar en la ciudad por las calles donde habitara gente, sin fuerzas para seguir su amargo vía crucis. Le diría a quien llegase en su auxilio: por piedad, mis padres viven aquí, remedios a su casa, voy a morir y quiero verlos. Por esta cruz que me cuesta la vida, la valoro. Yo veía, yo también caigo con mi cruz, yo también muero de su gloria y por su gloria. Un guardia se le acercó en la esquina, le ofreció su ayuda. Quería que le acompañase, que pidiera auxilio. El soldado se irguió. No, gracias. Iba cerca. Venía de Filipinas. Iba a su casa, muy cerca. Sí, en la otra calle. Adiós. Y siguió su camino un poco más aprisa, un poco más erguido, pálido, increíblemente pálido, con la frente bañada en sudor, con la boca plegada en un rictus doloroso, con los ojos febriles, por la calle casi desierta. De un primer piso bajó la música de un piano.
un pianecillo. Sí, era el mismo, el que oyó tantas veces en el combate, el que enardecía tanto, el que acompañaban las cornetas con sus agudas cadencias de metal. Y era que en el piano sonaba de otro modo, porque ahora le producía tristeza, una gran angustia, un escalofrío que le dio en su rigidez algo de la marcialidad militar. Fue un momento, pero él se vio en la sombra. Ah, si aquel piano pudiera seguir tras él, si otros pianos de algunas otras muchas casas, pulsados por dedos de mujer, brindáranle el homenaje de su música. Así quería llegar frente a su casa y llamar a la puerta y decir aquella frase que arrancara un grito inefable a su madre, a Remedios y a su pobre padre inválido. Soy yo, Antonio, soy yo. Abre, madre. Acortó el paso un súbito agotamiento de fuerzas. La música llegaba a él muy lejana, muy tenue, apagada, muriente, y a cada paso se confundía más con los vagos ruidos de la noche. Era un eco de la brava música guerrera, al piano al que ponía la distancia una sombra implacable, como era él, una sombra, un espectro del soldado, héroe que mereció una mañana que el coronel del regimiento se quitase del pecho la cruz de Malta cristiana para ponerla a él sobre la camisa de enfermo en la cama del hospital. Verdad que estuvo valiente. Él solo mantuvo a raya a más de 100 enemigos y dio tiempo a que llegaran los suyos. El coronel le abrazó y porque se manchó de sangre, supo de él que estaba herido. Cuando vio al jefe junto a su cama del hospital, le pareció que sanaba milagrosamente, que una claridad de apoteosis rodeaba su lecho. Un rayo de sol filtrado por una claraboya reflejó sobre un pecho manchado de sangre la gloria de un bandera. ¡Viva España! No supo decir otra cosa y cerró los ojos como si los esquivara del sol, para que no vieran que estaba llorando. La cruz de su gloria, la cruz de un martirio, y allí iba él, agotado el momentáneo bien, con el andar jadeante de los enfermos, tales y como los vio siempre representados. La calle aumentaba su fatiga, pero no estaba lejos. Al final, allí, sí, ya la veía, su casa, y fue una congoja de pena por llegar así y una plegaria infinita por llegar. De cualquier modo, por tocar sus umbrales, por sentir el supremo respeto y la suprema ventura de llamar a su puerta, porque en ella y antes que ella se abrirían los brazos de sus padres en un abrazo y los labios de Remedios en un beso tan puro, tan cariñoso, tan santo como el de aquel rayo de sol que puso sobre su pecho destrozado, consternado, enrojecido de sangre, con la gloria de su oro, la gloria de su bandera. Avanzó unos pasos a prisa, a prisa. Le parecía que la distancia se alargaba, como si en vez de andar hacia adelante, caminara hacia atrás. Pero no, allí estaba la casa a unos pasos más. Allí no, aquí, aquí, y llamó. Esperó con ansiedad unos momentos. Nada, no oía nada, ni unos pasos que se acercasen a abrir, ni una voz que preguntara ¿quién llama? Y llamó otra vez, impaciente, muy recio. Le respondió el mismo silencio, un silencio hostil de soledad, de abandono. Durmiendo, verdad que era hora para los viejos, las 10, pero sus golpes eran demasiado fuertes para no interrumpir el sueño de sus padres. Es tan ligero el sueño de los viejos. De nuevo golpeó la puerta herrumbrosa y fue con la culata de un revólver que compró a un compañero en el tren. El arma estaba cargada y el soldado no quiso insistir golpeando con ella. Llamó, llamó entonces, clamó, Madre, que soy yo, abre. En su acento tembló el terror de aquel silencio, de aquel mudo callar tras de la puerta hermética. ¿Qué habría pasado allí? ¿Sus padres habrían dejado la casa después de 40 años de habitarla? La casa en que vivieron sus abuelos, en que nacieron él y Remedios,
No, es imposible. Algo peor que eso había ocurrido. Sin duda sus padres y su hermana no estaban allí. No, de estar lo habrían comprendido enseguida, pero cómo salieron y por qué salieron de la casita que ya miraban como propia a fuerza de pasar los años en ella. Aferrándose a la duda con una esperanza, gritó en el silencio que se hacía en torno suyo: «Abrid, abrid», y golpeó la puerta con sus manos descarnadas, huesosas, y produjo el mismo ruido que un esqueleto que golpeara la tapa de su ataúd. Al agujero de la llave pegó el oído ávidamente y escuchó reprimiendo el respirar en no supo qué presentimientos de desastres. «Remedios, remedios», gritó. Oyó el chirriar de una puerta al abrirse. En el dintel de la casa vecina apareció una vieja sarmentosa, hosca. Lo miró con recelo. «¿Qué busca usted?», le dijo. El soldado pronunció los nombres de sus padres, de su hermana. ¿No vivían allí? Fue bruscamente, brutalmente que respondió la vecina, en la prisa de acabar el diálogo a tal hora. Los viejos se murieron. La muchacha, ahí está en la otra calle, en una casa de mujeres. Lo abrumó la enorme comprobación de su infortunio. La vecina esperó un momento y volvió a cerrar la puerta. El ruido le sacudió en su estupor. ¿Había desaparecido la mujer o era que la nube roja que tenía ante sus ojos no le dejaba verla? ¿No habría sido aquello un sueño, una espantosa pesadilla? El golpe fue tan recio que lo dejó consternado, anonadado. Funesta aquella aparición de aquella vieja de aquelarre que pisó un momento el dintel de la puerta vecina para echar sobre su corazón y sobre su alma, sobre todo su ser, la malicia enloquecedora. Sus padres muertos, su hermana en la casa de no, había oído mal, aquello era la muerte y la deshonra juntas, era demasiado para un solo corazón. Se muere por la honra o se pierde por vivir, pero las dos cosas juntas, no. Como un beodo dio trágico traspiés por dos pasos que le separaban de la puerta. Por favor, por Dios, buena mujer. Tendió los brazos en súplica y tropezaron con la puerta cerrada. Ah, se había ido. Pues bien, en nombre de Dios, en nombre de su dolor, en sed de su suelo, en pago de su servicio, tenía derecho a interrogarla. No le bastaba aquello, no. Quería saber más, un relato de su desventura, de su martirio y su vergüenza, algo que le acaba de matar allí sobre las duras piedras de la calle. Y era para este horrendo despertar que había sudado tanto, en el hospital, en el buque, en el tren, en aquel recorrido implacable desde la estación hasta su casa. Su casa ya no lo era, ya no lo era de nadie. Allí estaba, vacía y herrumbrosa como un esqueleto dantesco en que junto a la podredumbre de su cuerpo muerto se viese aprisionada su alma en su casa de dolor y de ignominia, de martirio y vergüenza, todo en confusión, y su deshonra que le venía de su hermana arrojada por no sabía qué apabullantes suciedades sobre la altísima cumbre de su pecho herido por la parca, en el campo de los combates. Le indignó la sequedad de sus ojos, ni una lágrima por sus padres muertos. Oh, pero había comprendido, se podía llorar, se lloraba sin lágrimas, y en el llanto de su corazón eran de sangre las lágrimas quemantes que le desgarraban algo íntimo y adorable. Fue a llamar a la puertecilla otra vez en el ansia de saber detalles, pero al sacar el revólver para golpearla con la culata, por sus ojos pasó un relámpago siniestro. Allí, en la otra calle, era la casa de... repitió implacable y echó a andar resueltamente. Sí, ya lo sabía. Sus padres, él iría a matarla. Se murieron de pena y de vergüenza. 3.
Al entrar tropezó y se detuvo jadeante y exánime. Se agarró a los hierros para no caer, pero le faltaron las fuerzas y se desplomó con un crujir de huesos sobre las losas del zaguán. Del otro lado de la calle asomaron caras compasivas de mujeres jóvenes, muy pintadas, con trajes chillantes, con mucha pedrería barata, en los dedos, en el cuello. Lo compadecían. Pobrecito, es un soldado. ¿Y cómo viene? Si está en las últimas. Abrió una y todas rodearon a Antonio. ¿Quería un poco de agua? No, mejor manzanilla, le reanimaría más. Oye tú, tráete un vaso y tráete una manta, ordenó la dueña. ¿Sabes remedios? El soldado abrió los ojos y quiso incorporarse. Ah, remedios. No le había engañado la vieja. Hizo un penoso esfuerzo y levantó la cara, que tenía pegada a las losas buscando el frío en alivio de su fiebre. En una mirada de ansiedad abarcó todo el grupo, las caras. Remedios, tú, qué vergüenza. Y lo dijo con una voz reconcentrada, rencor como en un hipo de agonía. Y ella, que iba a cumplir la orden recibida, miró un instante, lo reconoció en los ojos, en el mirar, casi en la voz, en el raído uniforme de campaña, en trágico ademán que hizo con el revólver para matarla. Fue un grito de angustia de ella y de todas. Una, la más grande, se abalanzó sobre Antonio y le quitó el revólver sin gran esfuerzo. Era la última humillación, su gran vergüenza. Una mujer le desarmaba. Tras de sus compañeras, sobrecogida de súbito espanto, se refugió Remedios. Sintió que le ponían algo que abrasaba. Era el revólver. Toma, escóndelo, le dijo una. Ella lo cogió atolondrada sin saber qué cogía y lo guardó entre su ropa. Pero en vez de huir, atrapada, fascinada por la vista de su hermano, se fue acercando a él, movida a compasión, anegada en llanto, dio unos pasos y cayó de rodillas. Mesándose los cabellos, se desbordó la negra casaca sobre sus hombros, sobre su espalda y gimió. Perdón, perdóname, perdón, gemía. A la dueña, que intentó arrebatarla de aquel sitio de peligro, la rechazó heroica. Es mi hermano. El soldado se incorporó en un penoso esfuerzo de voluntad, de indignación. Por sus ojos echaba lumbre, sus manos crispadas se tendieron buscando el cuello de Remedios para estrangularla. Parricida, exclamó en un ahogo de voz y cayó pesadamente sin fuerzas. Has matado a nuestros padres, gimió. Penosamente, en un desesperado esfuerzo, quiso incorporarse de nuevo. Nerviosamente buscaba entre sus ropas un arma, en su debilidad para estrangular a la perjura. Ah, estaba sin fuerzas, extenuado. Era un guiñapo de hombre tirado en aquel portal de un prostíbulo, y allí, a 2 pasos de él, la infame se amparaba en la imposibilidad de su impotencia para intentar comprometerle con sus lágrimas. No, no quería oírla llorar, no quería ver en aquel abatimiento hipócrita a la liviana. He venido a matarte, guturó roncamente. Intervinieron las mujeres. Quítate de ahí, chiquilla, métete adentro. Remedios no hizo el menor ademán de escapar, al contrario, se acercó a su hermano, arrastrándose en las losas, y quiso abrazarse a él en un supremo gesto de desesperación. Mátame, pero escucha, no me mates sin oírme. El soldado la rechazó con una mirada implacable. Enloquecía su cerebro y estallaba su corazón a un tiempo mismo. Se mostraban en su pensamiento ideas de dolor y protestas amargas, le trituraban infinitas penas y señaladas injusticias, todo el honor, toda la vergüenza, toda la ignominia que echaban sobre él la muerte, la deshonra le abrumaban en aquel momento. Menguada recompensa a su hermano, a la abnegación de combatiente,
encontraba al volver herido al suelo de la patria, cuando soñó con besos amantes, con caricias restauradoras de su sangre vertida, con abrazos comprendedores de tanto como sufrió. Y era esto tan horrible, tan despreciable, tan intenso lo que le aguardaba. El premio de su sacrificio, esta la recompensa del soldado. No lloraba, no había podido llorar aún. Era una nube roja ante los ojos lo que sentía, una oscuridad en el cerebro, como si el caos en que se perdía su razón hubiese tendido crespones para albergar a la idea siniestra de la muerte. Mátame, pero después de oírme, gemía la hermana. ¿Para qué? ¿Oírla para qué? Las palabras podrían decir muy poco ante la elocuencia de aquellos dos hechos formidables. Sus padres, en la fosa, Remedios. Ah, la niña de ilusión, la sensitiva que lloró por él en la estación el día de la marcha. Su hermana, sus Remedios, allí, entre aquellas, como aquellas. ¡Qué horror! La infeliz comenzó su relato. Eran frases entrecortadas por el hipo del llorar, pero de sus labios brotaron con la gran elocuencia del dolor. Antonio quiso detenerla. Calla, calla. Pero la ultrajada impuso su resolución de hablar. No, no callaría, porque su silencio le restaría un consuelo a él y ella quería brindárselo. Ante todo rechazaba el cargo mayor. No era perdida, ni sus padres habían muerto de vergüenza ni de dolor al verla caída en aquellas bajuras. Fue su caída posterior a la muerte de aquellos, fue porque estaba sola, sin amparo, abandonada de todos, porque creyó en el amor, y la deslealtad de un hombre la echó a rodar por el mundo, porque de ver a la muerte tan de cerca, tuvo miedo de la muerte, porque sintió hambre, y al ir a pedir una limosna, le dijeron implacables: limosna, con esa cara y esa juventud. No, hija, a ganar lo que para eso estamos. En las casas de familia no la quisieron como sirvienta. El escándalo había sido muy grande y además era demasiado bonita para servir. No, con aquella cara no habría paz en la casa. La dijeron varias señoras rechazándola, y ella sintió que su belleza era una enemiga mayor, que su hermosura la arrastraba a no sabía qué abismo de perdición. Verás, ya no tenía a nadie en el mundo, es decir, creí que no tenía a nadie, porque de ti dijeron los periódicos que te habían matado en la guerra, y de eso creo que murieron nuestros padres, de esa pena de no volverte a ver. Yo me quedé sola y en mitad de la calle. Al otro día me echaron de la casa, y como no tenía dónde ir, mi norte me llevó a la suya. A medida que hablaba Remedios, la mirada de Antonio, que fulminaba al principio, se fue tornando sombría, triste, dolorosa. Sigue, sigue, murmuró roncamente, y sus manos se tendieron un momento, en involuntario ademán, a la infeliz, pero se contuvo, reprimió el ímpetu de perdón y repitió el mandato. Sigue. Yo esperaba que se casaría conmigo, que lo había prometido tantas veces, pero pasaron 3 meses. Yo confiaba en él, porque le quería, pero un día desapareció y no he vuelto a saber de él. Después, ya sabes, ya lo has oído. Al principio no quise pensar en otro hombre. Busqué trabajo y se me negó. Rechacé los galanteos, las ofertas, mientras tuve que empeñar, mientras tuve que vender. Cayéndoseme la cara tendí la mano y pedí una limosna, que Dios se la pagaría. Y me dijeron que Dios no tenía que molestarse en el pago festinado. Yo una cara como otra. Entonces quise morir, morir como todos habían muerto para mí, y tomé un veneno. Acudieron a tiempo y me salvaron. Ya no tuve fuerzas para luchar de nuevo. Me entregué vencida, rendida, así hasta donde me ves, hasta aquí, Antonio. Ah, si yo hubiera sabido que venías, que tú aún podías salvarme, perdonarme, perdonarte. ¿Y de qué? ¿Y para qué?
El mundo no nos permitiría este enternecimiento de piedad, esta comunidad de infortunios. Nuestra enorme desgracia fraternal sería para muchos un nuevo ludibrio en que se manchase mi honra, si es que pudiera estar a salvo del hundimiento de la tuya. Vino a matarla y la perdonó, ahora vive de ella, se diría. Ah, no, sollozó el mártir. Un enfermo como yo, un moribundo, no pudo redimir de otro modo que matando, sobre la gran ignominia de su vergüenza, echar el manto de perdón de la muerte. La muerte, repitió en voz baja la hermana. El soldado hablaba con gran tristeza, maquinalmente. Era como si pensara en voz alta, un egoísmo aquello o una verdad duradera. Moriría, y después de muerto, aquella vergüenza de su hermana estaría manchando su memoria. Es la hermana de Antonio, ¿te acuerdas? Aquel de quien se dijo que había muerto en Filipinas, pero que luego vino y murió aquí, a los pocos días, aquel al que dieron una cruz. ¿Su cruz? Era incompatible el alto honor de esta cruz con el gran deshonor de esta hermana. Se llevó la mano crispada al pecho como si quisiera cubrir la consternación de irremediables castigos arrancándola de aquel sitio que por mucha sangre que hubiere dejado por la patria, estaba deshonrada, deshonrada por una pobre niña caída en el abandono de todos, mientras que él, por defender la honra de todos, desamparaba la suya y en la suya no confiaban los demás. Infame aquella deslealtad, abominable aquel golpe a traición, y ahora serían los que no fueron a la campaña y lo vieron ir a él y empujaron a Remedios hasta la mancebía, los primeros en hablar de su vergüenza, los que le negarían el saludo en la calle, los que aparentando una extraña admiración al soldado, dirían por quitarle brillo a su cruz, lo que más choca es que no la haya matado. Si yo tuviera una hermana así, no. Y era preciso, sí, la muerte lo borraba todo. La fatalidad lo empujaba al desenlace trágico. ¡Qué remedios! Él aguantaba ya extenuado por las heridas, por la tisis y por la gran catástrofe mundial en que se había hundido su espíritu, con tanta desgracia caída sobre él. El alma de Remedios había muerto asfixiada en aquella atmósfera de podredumbre, y lo que de ella quedaba no valía la pena de que siguiera viviendo. No era ya la venganza contra ella lo que le excitaba a imponerle un castigo implacable, era la fatalidad, la necesidad de imponer un término a la inutilidad de aquella vida, era la piedad, la gran piedad de libertarla de aquel oprobio. Sí, decidido. El revólver tenía 5 balas, una para ella y otra para él. Así ponía un gesto definitivamente trágico a su vida, deshecha por la amargura, a su hogar deshecho en muerte y manchado en deshonra. Bajo la chambra de Remedios adivinó la forma del revólver mal oculto en el pecho. En un esfuerzo se lanzó sobre ella y de un manotazo le arrebató el arma con los botones de la blusa. El soldado estaba impotente. De sus ojos se escapaba un fuego de calentura, de su boca tal vez un beso para la niña condenada a morir, y de su mano nerviosa iba a salir la muerte con la velocidad del rayo. Las mujeres que contemplaban el grupo doloroso, aterradas, no causaron detenerle y retrocedieron hacia el patio. ¡Ay, que la mata! Sonó un grito, un clamor, pero Remedios se lanza sobre él, forcejea, le arrebata el arma. Tú no, yo misma, grita en exaltación. La muerte recibida de tu mano sería un castigo, de la mía es la redención. Suena un disparo y se desploma. Remedios con el corazón atravesado. El arma ha caído de su mano. Sobre las losas del zaguán ha caído también su cuerpo con la rigidez de la muerte. Perdóname, perdóname, Antonio. No ha terminado la súplica, y el hermano la ha mirado en asombro, en admiración de la heroica Remedios. Sí,
redimida por aquella paradoja cruel y admirable de morir por el honor, una criatura así, y en un sitio como aquel, la pobre niña mártir, abatida por todos los ultrajes y salvada por ella misma en aquella buena muerte de expiación. Se incorporó pesadamente el soldado, se arrastró de rodillas y se descubrió en un respeto a la moribunda. Ahora podía besarla llorando. La muerte la redimía, el martirio la hacía santa. Remedios, pobre niña, exclamó, y llorando se arrancó del pecho la cruz de su heroísmo, su cruz, su recompensa y su orgullo, el bastimento de su honor, su ejecutoria de valiente. La besó él y la acurrucó a los labios de la moribunda, y con suprema reverencia la puso en homenaje sobre el pecho de la muerta. Tú también la has ganado, pobre niña, tú también tienes tu cruz, y al querer levantar el cuerpo inerte para sacarlo de allí, en redención total, abierta por el esfuerzo inútil, la enorme herida de su pecho se desplomó sobre el cadáver, muerto también, con los brazos abiertos, como en un abrazo de divino perdón, a la desvergonzada, a la pecadora hermana, redimida por la muerte. José Pérez Losada nació en 1879 en España y muere en San Juan en 1937. Periodista, cuentista, novelista, poeta y dramaturgo. Llega joven a Puerto Rico en 1895. Estudió en Cádiz su primera enseñanza. En Puerto Rico trabaja como dependiente de comercio. Su interés por la literatura le abre camino hacia el periodismo y emprende su carrera literaria. En 1901 funda y dirige el semanario Los Dependientes, órgano del gremio al que pertenecía. Ingresa a la redacción del Boletín Mercantil. Consagra su vida al periodismo y a la literatura. Fue director del semanario artístico Los Domingos del Boletín hasta 1904. De 1918 a 1932 dirigió el diario El Imparcial. Funda la revista Gráfico de Puerto Rico en 1927 y en 1933, hasta su fallecimiento, dirige la revista Puerto Rico Ilustrado. Fue corresponsal en Puerto Rico de la revista española ABC. Obras de teatro: La rabia, 1912, Los primeros fríos, 1915, La crisis del amor, 1925 y La vida es ácida, 1925. Novelas: Trazos de sombra, 1904, Alma negra, La patulea, 1905-1906 y El manglar, 1909. El cuento escogido para hoy figura en la revista El Cuento Quincenal. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Espero la hayas disfrutado y si es así, regálame un comentario, un me gusta y suscríbete para que seamos más en este espacio de nuevos encuentros y así podamos llegar con nuestras narraciones a más personas. No olvides activar la campanita para que te lleguen avisos de nuevas publicaciones de Te Leo. Hasta la próxima.